Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. El título lo dice todo, Can y Demet en crisis, el vídeo que reveló la verdad te dejará en shock. Ya saben, esos dos nombres. Can Yaman y Demet Özdemir. Los amados, los idolatrados, la pareja soñada, o eso es lo que creíamos, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar un poco la madeja de rumores, especulaciones y, bueno, la verdad detrás de esa relación que nos cautivó a todos. Vamos a sumergirnos en un vídeo, uno que ha estado dando mucho de qué hablar y que, según dicen, destapa secretos que nadie esperaba. Y créanme, después de verlo y analizarlo a fondo, me quedé, bueno, les contaré todo en detalle. Pero antes de empezar, y ya que estamos aquí, aprovecho para pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan del contenido del canal, no olviden suscribirse. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén siempre al tanto de las últimas noticias, análisis y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Suscríbanse, no se arrepentirán. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa. Can y Demet. ¿Quién no recuerda la química que tenían en Erkénzicus? La chispa. La pasión. El amor que irradiaban. Literalmente la pantalla se incendiaba cada vez que compartían escena. Y claro, los fans, con justa razón, empezaron a soñar con que ese romance traspasara la ficción. Las fotos juntos fuera del set, las declaraciones, los me gusta en las redes sociales, todo parecía apuntar a que sí, a que la magia era real. Pero, aquí viene el gran pero. Como suele pasar en estos casos, la realidad a veces es mucho más compleja de lo que aparenta. Y en este caso, el vídeo que vamos a analizar hoy es clave para entender lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir. *** La explosión de Erkénzicus y el auge de los Candem, un sueño hecho realidad, ¿o no? ***. Permítanme retroceder un poco en el tiempo. Erkénzicus, conocida en español como Pájaro Soñador, fue un fenómeno. La serie turca conquistó corazones en todo el mundo, y gran parte de su éxito se debió, sin duda, a la palpable química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus personajes, Candibit y Sanemaiden, vivían una historia de amor llena de altibajos, pasión y comedia, elementos que resonaron profundamente con la audiencia. La conexión entre los actores era innegable. Cada mirada, cada roce, cada escena romántica eran analizados con lupa por los fans, quienes rápidamente se enamoraron de la pareja, no solo en la ficción, sino también en la vida real. La pasión que transmitían en pantalla generó una ola de entusiasmo y, por supuesto, de expectativas. Los Candem, como se les conocía en las redes sociales, se convirtieron en un fenómeno en sí mismos. Los foros y las plataformas digitales se inundaron de fotos, vídeos, fanfiction y análisis sobre su relación. Los fans soñaban con ver a Can y Demet juntos fuera del set, y las señales que ambos daban, intencionadas o no, alimentaban esa ilusión. Las salidas juntos, los mensajes en las redes, los comentarios y los me gusta se convirtieron en el combustible de la esperanza de los seguidores. Cada pequeña interacción era interpretada como una prueba de que el amor entre Can y Demet era real, y que su romance ficticio se estaba trasladando a la vida real. Las portadas de revistas y las noticias de entretenimiento se hicieron eco de esta supuesta relación. Se les fotografiaba juntos en eventos, y se les preguntaba constantemente sobre su vínculo. La presión mediática, tanto para los actores como para sus representantes, era inmensa. Se esperaba que alimentaran el mito, que mantuvieran viva la llama del romance, ya que esto generaba más interés en la serie y, por lo tanto, más ganancias. Pero, ¿qué ocurría realmente detrás de las cámaras? ¿Era todo tan idílico como parecía? ¿O la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja y oscura? Aquí es donde entra en juego el vídeo del que tanto les he hablado, y que promete revelar la verdad que se escondía tras la fachada del amor perfecto. *** El vídeo revelador, un vistazo íntimo a la relación Candem ***. El vídeo, que ha circulado por las redes sociales, es una compilación de imágenes, fragmentos de entrevistas, conversaciones filtradas y momentos capturados fuera del set. Su contenido es controvertido y ha generado un debate intenso entre los fans y los medios de comunicación. ¿Es auténtico? ¿Está manipulado? ¿Qué revela sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir?
Para responder a estas preguntas, me he dedicado a analizar el vídeo en detalle. He pausado cada escena, he prestado atención a cada gesto, a cada palabra, a cada entonación. He tratado de identificar posibles manipulaciones o ediciones, y he contrastado la información con lo que ya sabíamos sobre los actores y su relación. Lo primero que puedo decirles es que, tras mi análisis, el vídeo parece ser bastante auténtico. No he detectado signos evidentes de manipulación digital, como montajes burdos o alteraciones en las voces. Los gestos, las expresiones faciales y el lenguaje corporal de Khan y Demet coinciden con lo que conocemos de ellos. Las voces, aunque de baja calidad en algunos fragmentos, parecen ser las suyas. El vídeo, en esencia, nos presenta un lado mucho más oscuro de la relación Khan-Dem, un lado que contrasta con la imagen idílica que se nos vendía en los medios. Revela tensiones, discusiones, celos, desacuerdos y, en general, un ambiente que dista mucho de ser armonioso. *** Los temas clave: celos, presión mediática, infidelidades y más ***. El vídeo aborda varios temas que, al parecer, fueron clave en la ruptura de la relación. A continuación, les detallo los más importantes. ***. La presión mediática y la imagen pública. ***. Uno de los aspectos más destacados del vídeo es la presión que sufrieron Khan y Demet para mantener una imagen pública perfecta. Se sugiere que se les exigía posar juntos, hacer declaraciones románticas y alimentar el mito del amor perfecto, incluso cuando sus sentimientos reales no coincidían con esa imagen. Se escuchan conversaciones donde se debate sobre la necesidad de cumplir con los contratos publicitarios y de satisfacer las expectativas de los fans, sin importar el costo personal. Esto, al parecer, creó un ambiente de estrés y de frustración, en el que ambos actores sentían que no podían ser ellos mismos. Los celos y la competencia profesional. El vídeo sugiere que la competencia profesional y los celos fueron un factor importante en la dinámica de la pareja. Se mencionan supuestas envidias por el éxito del otro, y se insinúa que los agentes y representantes de cada actor intentaron aprovecharse de la situación para su propio beneficio. Se habla de intentos de sabotear proyectos del otro, de influir en las decisiones profesionales y de crear conflictos para debilitar la relación. La presión por ser el centro de atención y por mantener una carrera exitosa parece haber generado un ambiente de rivalidad y de desconfianza. Las infidelidades. El tema de las infidelidades es, sin duda, uno de los más polémicos y delicados abordados en el vídeo. Se escuchan conversaciones que insinúan la existencia de engaños, tanto por parte de Khan como de Demet. Se mencionan nombres de otras personas involucradas, y se sugiere que estos encuentros clandestinos contribuyeron a la ruptura definitiva de la relación. Este tema, como era de esperar, ha generado un gran debate entre los fans. Algunos defienden la inocencia de sus ídolos, mientras que otros se muestran más críticos y creen que las infidelidades fueron un factor importante en la crisis. La influencia de terceros. El vídeo también señala la influencia de terceros, como agentes, representantes y personas cercanas a ambos actores, en la dinámica de la relación. Se sugiere que estas personas, en lugar de ayudar a la pareja a superar sus problemas, contribuyeron a complicarlos aún más. Se habla de manipulación, de intentos de control y de una falta de privacidad que habría afectado la relación. La presencia de estas personas, que buscaban sacar provecho de la situación, parece haber creado un ambiente de desconfianza y de tensión. Análisis en profundidad. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Después de analizar el vídeo en detalle y de contrastar la información con lo que sabemos sobre Khan y Demet, he llegado a las siguientes conclusiones. 1. La relación fue más compleja de lo que se mostraba. La imagen idílica de la pareja perfecta era, en realidad, una fachada. La relación Khan-Dem estuvo marcada por tensiones, celos, discusiones y problemas que nunca fueron revelados públicamente. 2. La presión mediática tuvo un impacto negativo. La exigencia de mantener una imagen pública perfecta y la presión de los fans y los medios de comunicación contribuyeron a crear un ambiente tóxico que desgastó la relación. 3. La ambición profesional jugó un papel crucial. La competencia profesional, los celos y los intentos de sabotear la carrera del otro fueron factores que debilitaron la relación y la llevaron al fracaso.
4. Las infidelidades, un factor contribuyente las supuestas infidelidades, tanto de Khan como de Demet, fueron un golpe duro para la relación y contribuyeron a su ruptura definitiva. 5. La influencia de terceros fue perjudicial los agentes, representantes y personas cercanas a ambos actores, en lugar de ayudar a la pareja, contribuyeron a complicar la situación y a crear un ambiente de desconfianza. El debate continúa, ¿verdad absoluta o interpretación? Es importante recordar que aunque el vídeo parece ser auténtico, no podemos afirmar con certeza que todo lo que se muestra sea 100% verídico. Podría haber interpretaciones, manipulaciones sutiles o fragmentos sacados de contexto. Sin embargo, la información que se presenta en el vídeo coincide con algunas de las informaciones que ya conocíamos sobre Khan Yaman y Demet Özdemir, como sus personalidades, su forma de ser y el tipo de relaciones que mantienen. En resumen, el vídeo revela una parte muy importante de la verdad sobre la relación Khan-Dem, una verdad que dista mucho de la imagen idílica que se nos vendía en los medios. ¿Qué creen ustedes? Es tu turno de opinar, ***. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen que es auténtico? ¿Creen que revela la verdadera historia de Khan y Demet? Me encantaría leer sus comentarios y saber sus opiniones. ¿Creen que la presión mediática fue el principal problema? ¿Creen que las infidelidades fueron el detonante de la ruptura? ¿Consideran que la ambición profesional jugó un papel importante? ¿Qué opinan sobre la influencia de los agentes y representantes? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus ideas y sus análisis. Vamos a debatir. Y por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente conozca esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Necesito su apoyo para seguir trayéndoles este tipo de contenido. Reflexiones finales. Humanos detrás de la fama. Al final del día, es fácil idealizar a las celebridades, creer que sus vidas son perfectas y que sus relaciones están exentas de problemas. Pero como nos demuestra el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir, los famosos también son humanos. Sufren, se equivocan, se enamoran y a veces, también sufren por amor. La fama, la presión y la ambición pueden ser monstruos que destruyen cualquier cosa, incluso el amor. La historia de Khan y Demet es un claro ejemplo de esto. Fueron víctimas de la fama, de la presión y de sus propios demonios. Esperamos que esta experiencia les sirva de lección y que les ayude a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la autenticidad en cualquier relación. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo, por escucharme. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo analizando todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, no se pierdan nada. Suscríbanse, denle a me gusta y compartan. Chao.